placer. Veníamos hablando entonces de esa relación con otros individuos y como elemento prioritario de entenderlo eh, y que es esencial pues para esa comprensión, ¿no? Que de los espacios eh, debe de tenerse en cuenta. Recuerden que nosotros hablamos de estos elementos, ¿no? Entonces, como unos principios que a veces se nos pasan de lado. Entonces, hablábamos de ese ejemplo, ¿no? De la aparición de este mosquito y la relación que tiene con la selva pluvial tropical tan importante que es, ¿no? Y uno puede quedarse aislado y decir, no, es que a nosotros no nos da. Pero miren que a medida que pasa el tiempo y con esto del cambio climático, pues les cuento que el mosquito está ascendiendo en altura. eh, y específicamente, pues ya está llegando a unos lugares donde antes no estaba. Entonces, en la parte intermedia entre la zona templada y de transición fría. Entonces, no es de decir no nos importa, ¿no? Porque puede causarnos un daño tremendo. Y eso, eh, seamos o no seamos geógrafos o no seamos de la salud o no seamos biólogos, pues nos importa, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues hay que tenerlo presente, ¿no? Y miren dónde se produce, pero a dónde está llegando, ¿no? Esa es una de las cuestiones, ¿no? O sea, regulador. Entonces, como almacenamiento de una serie de cadenas o ciclos, pues la selva pluvial tiene unas interacciones y puede ser el detonante de otras interacciones que nosotros no, pues a ciencia cierta no podríamos responder. Entonces, como alimento, pues surte de elementos suficientes para que haya predación y parasitismo. Eh, Parásitos, ¿sí? Que viven de otros, eh, y asimismo, pues predación, ¿no? Los que se consumen a otros eh, especies y que de alguna manera, pues ayudan también a controlar la población. Por eso es tan importante tener presente esas e identificar esas características. Eh, hay la predación, pues como parte de la regulación de esa cadena trófica y que permite la estabilidad de las poblaciones sin que se conviertan en depredadoras, ¿no? O que se conviertan en estas que arrasan los lugares, ¿no? Miren que la selva pluvial tiene sus medios de control, tiene sus vectores y tiene su medio de control, o sea, hace que las especies se mantengan en un ciclo, ¿no? Y se mantengan aisladas. Cuando se rompe ese ciclo, pues comienza como ese desbalance y ese desfase, ¿no? Y eso es lo que le está sucediendo a lo que es la selva pluvial brasilera y a la nuestra, ¿no? Porque nosotros también estamos haciendo que cambien una serie de ciclos, ¿no? Establecidos dentro de la misma selva pluvial, ¿no? Aparezcan más parásitos o más especies parasitarias, entonces, y que se salgan de control, o sea, salgan desmesuradamente de control. El mosquito anopheles, el, ese, eh, ese mosquito que produce también eh, eh, una enfermedad cerebral, es producido por la selva y quien lo controla es la selva, ¿sí? No hay la misma malaria que se produce en la selva, pues el mismo control lo hace la selva pluvial tropical. Recuerden que ese es uno de los elementos, ¿no? Al no estar ese control biológico, pues básicamente lo que estamos haciendo es despertar unos elementos que pueden ser tan o más perjudiciales para el ser humano. Por eso se habla de competencia, de unas competencias, ¿no? Interespecífica que sirve de control al interior del ecosistema selvático y que pues va a ayudar como un proceso biológico, va a controlar esos elementos vegetales y animales que de alguna manera van a permitir
que haya un desarrollo estable de las poblaciones, ¿no? Y que funcione el ecosistema, que las cadenas biológicas, cadenas tróficas y ciclos biológicos se sigan cumpliendo. Entonces hay como una regulación de todos los procesos, ¿no? Intraespecífica lo que sale de ahí para nosotros, ¿no? O sea, esa relación que puede tener con el control de la temperatura, la captación de carbono a nivel del globo terráqueo, la regulación, ¿no? Eh, la producción de eso, de esa biodiversidad que puede llegar a integrarse hacia determinar el control de enfermedades dentro de los seres humanos, por ejemplo. O sea, es esencial y eso es intraespecífico, ¿no? Eh, entonces, miren que una de las causales de ciertos procesos eh, que a veces hoy en día no están integrados a esas características de bienestar, pues los produce la selva pluvial tropical. Y otra cosa que a veces sale la miramos como algo común, como algo que lo tenemos, pero es esa esencia paisajística que a veces no la tenemos presente, sino hasta cuando estamos sumidos en el ladrillo, es que nos hace falta, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos, uy, mire qué colores, el verde intenso, la cascada, el animalito sorprendente, el sapito transparente, ¿no? La lagartija, la serpiente, pues esa facilidad de asombro que se convierte como en en la calidad paisajística que da la esencia de ese espacio, ¿no? Es algo intraespecífico, ¿no? Y que de todas maneras uno tiene que evidenciarlo. Dice uno no es esencial, sí es esencial. La calidad del paisaje, como decía la doctora María Bolós, o sea, la calidad del paisaje está en lo que constituye ese paisaje para ti, ¿no? O sea, ¿y qué es eso de constituir? Pues, ¿qué es lo que te agrada ver, ¿no? O sea, si te agrada ver ladrillo o si te agrada mirar vegetación. Para algunos puede decir, es que yo me siento bien acá en la ciudad, ¿no? Pero miremos la paz, el desestrés que produce la vegetación. O sea, es algo que no se puede medir, pero que es esencial y que de alguna manera mucha gente de la ciudad está cayendo en ese problema, en vivir sobre su propio sistema sin mirar lo que está afuera, ¿no? Miren que eso es lo que nos pasó ahora con el famoso coronavirus. Mucha gente se encerró y piensa que la casa, ¿sí? Es donde está protegido y que afuera es lo malo. Entonces, muchas de las condiciones a veces psíquicas han cambiado, ¿no? Entonces, miren que dentro de estos biomas que son tan grandes, pues se presentan otra serie de condiciones que le dan a la misma población una salida, ¿no? Muchos de ellos tienen que ir a esas zonas verdes para que vuelvan a recuperar esa sensibilidad con el espacio. A nosotros mismos también, y tenemos que hacerlo, ¿no? Porque estamos alejados de ese contacto y nos toca hacerlo, porque esa es la esencia también, ¿no? Eh, y perder esa misma mm, eh, sensibilidad o desensibilizarse, pues deviene de eso, ¿no? Bueno, y no interactuar. La selva pluvial también, o sea, es algo que está allá básicamente ubicada en el piedemonte, sea pacífico, amazónico, llanura brasilera, ¿sí? Pero bueno, no tenemos contacto directo, no interactuamos directamente, ¿sí? Pero indirectamente, eh, mire que hacemos que determine, o sea, la selva pluvial hace que determine unos procesos que nosotros, como población, recibimos su beneficio, ¿no? La regulación, por ejemplo, la provisión de esa calidad de humedad dentro de esos sectores, ¿no?
para nosotros pues es esencial, ¿no? O sea, es el borde, digamos, que nos mantiene dentro de esos llamados ciclos climatológicos y también biológicos, ¿no? O sea, aunque estemos alejados, nosotros percibimos beneficios, beneficios. Mm, y eso es algo que también a veces decimos, no, es que nosotros no interactuamos, ¿no? Directamente, pero indirectamente sí. Y miren que nosotros producimos carbono, producimos contaminación, producimos elementos nocivos, ¿y esos dónde van? Pues no más botemos aceite al río Pasto, pues ¿dónde va a dar? ¿Acaso no va a dar al Patía? ¿Y acaso no, esa no es la esencia de lo que alberga el área del, de la zona costera pacífica y piedemontana pacífica? Entonces, a veces cuando se dice no interactuamos, toca tener mucho cuidado con esa palabrita, ¿no? Sí, indirectamente lo podemos estar haciendo. ¿Entendido hasta ahí? Señoritos, señoritas. Sí, pero Bueno. Bueno, ¿cómo podemos definir al ambiente respecto a la uniformidad de sus condiciones y recursos? Bueno, ambientes homogéneos, ambientes heterogéneos, ¿no? Y claro, hay que tener en cuenta que hay unos ambientes, pues que tienen como una igualdad, ¿sí? En ciertas condiciones climatológicas, ¿sí? Eh, las cuales, o sea, digamos, físicos, ¿no? Las cuales producen variabilidades mínimas, ¿no? Eh, y a ello, pues, se le asocian una serie de condiciones espaciales, pero además también podemos tener, y eso puede ser constituir como un ambiente homogéneo, ¿no? Entonces, y puede llegar a establecerse una serie de condiciones espaciales, digamos. Y en otra podemos tener ambientes heterogéneos, ¿no? Que, pues su nombre lo dice, son diferentes unos de otros, ¿no? Nosotros podemos tener, por ejemplo, biomas por fuera de los trópicos, las zonas fuera de los subtrópicos, pues que son cambiantes, distintos, ¿no? Y tienen distintas formas de interactuar tanto climatológicamente y evolucionar físicamente. En cambio, acá tenemos unas condiciones que le dan como esa característica de igualdad, ¿no? Pero también hay que tener cuidado cuando se habla de eso, ¿no? De clasificar, ¿no? Esos ambientes, ¿no? Eh, bueno, los ambientes pueden ser heterogéneos en cuanto a las condiciones y recursos, o pueden ser, se pueden caracterizar, pues, eh, ¿por qué? Porque ellos tienen una serie de condiciones las cuales están diferenciadas por lo que tienen, ¿sí? Y por lo que disponen, ¿no? Entonces, distinta intensidad, distinta disponibilidad, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con eso? Pues que a medida que ellos se especializan, la vegetación se especializa, pues va a tener unos rangos de poder vivir en situación extrema dentro de ese lugar. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que no hay disposición de nutrientes, entonces se especializa tanto que puede captar los nutrientes de diferentes maneras. Entonces, por vía aérea, por vía radicular, por movimiento de vientos y demás, ¿no? O sea, miren que la vegetación de selva pluvial ha generado unas condiciones muy especiales hasta para captar el polvo que puede llegar de un lugar a otro, ¿sí? Y que se deposita en las hojas y eso cuando cae, pues puede servir de nutrientes para volver a retomar y volverlos a incorporar a esa capacidad que tienen ellos de transformarlos en energía y por ende en biomasa, ¿no? En biomasa, pues las hojas, el tallo, los fustes, todos esos elementos que son fundamentales, ¿no? Entonces, la característica esencial cuando nosotros hablamos de ello, pues estamos hablando de que la vegetación puede tener
dentro de ello distintas condiciones, ¿sí? Y disposición de recursos, ¿sí? En distintas condiciones, porque recuerden que a medida que nosotros ascendemos, la temperatura puede descender, ¿sí? O a medida que nosotros descendemos, la temperatura puede ascender, pero hay un rango de tolerancia que tiene un área definida, que puede ir desde de los 400 a los 1200, pero miren que cuando ya se cambia esos rangos de tolerancia, pues básicamente lo que hace la vegetación es que tiene que evolucionar, ¿sí? Transformarse, cambiar, ¿sí? Para poder soportar esos elementos, esos procesos. Y eso es lo que sucede con la selva pluvial tropical, ¿no? Tiene unos rangos de tolerancia y una extensión. Y eso ayuda a entender por qué está ubicada en esa zona, ¿no? Bueno, y esto pues está relacionado con la selva pluvial tropical, ¿no? Entonces, con la temperatura y la humedad, la vegetación, y eso es lo que nosotros podemos identificar y caracterizar cuando miramos la vegetación en esas tonalidades, ¿no? Y cuando colocamos una cámara termográfica, también miramos esas tonalidades que nos van a identificar o nos van a determinar una temperatura, ¿no? Y una humedad, ¿sí? Y ahí es donde se da como el área de supervivencia. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que la vegetación, pues, va a tener unos, unos elementos, unas características las cuales están representadas por ese lugar determinado para poder vivir. Si nosotros traemos un arbolito de la selva pluvial para la zona fría, pues tenga por seguro que fenece, muere, ¿sí? O sea, la adaptabilidad de un arbolito de ellos, pues puede estar determinado sobre la base de eso, de lo que tiene a disposición, ¿no? Ah, pero es que acá hay más recursos, acá hay más fertilidad, acá hay una mejor disposición de nutrientes. Pues de eso no se trata es de que ellos, pues dentro de su evolución, han generado una condición especial, ¿sí? Para mantenerse en ese lugar. Entonces, hablamos de rangos de tolerancia, tanto para la selva pluvial tropical como para la vegetación costera también, porque la vegetación costera, si se saca de su nicho, se sale a otra área, por ejemplo, si sacamos un manglar y lo sembramos en área de selva pluvial tropical, pues va a morir, porque el nicho de él es estar en ese control, ¿no? De agua dulce y agua salada, ¿no? ¿Sí? Entonces estamos mirando que hay unas condiciones. Entonces, con este grafiquito, lo que quiero demostrar es que la selva pluvial tropical, pues estará ubicada en una altura, ¿sí? Determinada, la cual, pues, determina una zonificación o una zona, pues, que es entre cálida y templada y que determina ese lugar como propicio para su evolución, ¿no? Lo mismo, ¿no? Eh, la capacidad que tiene la selva pluvial está determinada por estar en un lugar de tolerancia húmedo, no seco ni muy húmedo, ¿sí? Porque recuerden que nosotros tenemos hacia la costa, hacia la costa, pues tenemos va aumentando la parte de humedad, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí tenemos rangos de tolerancia de factores de humedad, las cuales pueden ir eh, a 2, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir eso, no? En relación a 2, cuando la humedad se mantiene en el ambiente, ¿no? Y que es producida por la misma vegetación. En cambio, cuando vamos a un clima seco, pues la humedad puede llegar a desaparecer, ¿no? Y puede ser un clima cálido en el cual podemos estar expuestos a un calor intenso y que no hay humedad, ¿sí? Eso es lo que sucede a veces en la Tatacoa, por ejemplo, o en el Patía, donde la humedad es mínima, ¿sí? El agua que cae se evapora directamente. En cambio, en la selva pluvial siempre se está produciendo ese factor de humedad alto, ¿no? Una evapotranspiración constante, pero eso es debido
a la, al, a la, al, al calor, a la radiación solar y también al proceso que la misma vegetación está generando sobre ese ambiente, ¿no? Lo que llamamos, lo que se llama evapotranspiración. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese reflejo de temperatura, ¿no? Y grado de humedad, pues nosotros estamos diciendo que ese es el lugar propicio donde aparecerá la vegetación. Si nosotros variamos esa condición, y ese es uno de los problemas que está sucediendo, ¿sí? Si variamos esa condición, ¿por qué? Por la intervención del ser humano, por ejemplo, esto que está sucediendo con el cambio climático, el incremento de la temperatura puede llegar a establecer que ciertas especies vegetales que se encuentran dentro de este rango o en los límites de este rango puedan llegar a desaparecer, ¿no? Porque también hay zonas de transición, ¿no? Tanto para la humedad como para la parte de zonas de vida, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros encontramos esa zona de transición, pero esa zona de transición puede llegar a cambiar la estructura total de la vegetación que existe en esa zona, derivado de ese cambio climático que se está produciendo. La vegetación de selva pluvial entonces tiene unos rangos de tolerancia, tanto de temperatura como de humedad. Si se excede esos límites en esos rangos, pues la vegetación queda expuesta y puede llegar a desaparecer. ¿Entendido? Señorito, Sí, señorita. profe. Bueno. Bueno, entonces miren que teniendo en cuenta esos elementos, pues es que nosotros interpretamos que la selva pluvial, pues puede llegar a tener unas condiciones de exuberancia enorme. Y por eso es que decimos que es la mayor productora, ¿sí? La mayor productora de, 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 de la vegetación del mundo. O sea, nosotros podemos llegar a establecer eso, que ahí es donde se producen la mayor parte de interacciones, la mayor parte de procesos y la mayor parte de transformación en un tiempo muy corto, en un tiempo determinado muy corto. Es violento los ciclos, ¿no? Entonces, miren que esos rangos de tolerancia, de estar en ese clima cálido, de estar en esa humedad, pues le determina, es un proceso de crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ese crecimiento, ¿a qué se debe? Pues que hay mayor acidez del suelo, ¿sí? Hay una, hay un, hay un incremento en ciertos elementos físico-espaciales que son, pues, fundamentales para que ellos existan. El hecho de que haya acidez del suelo no quiere decir que ellos no lo utilizan para su crecimiento, para su transformación y para formación de alimento, ¿no? Entonces, miren que tenemos como ese proceso, ¿no? Entonces, disponibilidad de nutrientes. ¿Sí? En, en, en la selva pluvial tropical tenemos una acción, ¿no? Menor disponibilidad de nutrientes, pero los nutrientes que existen, ¿sí? En ese suelo son los suficientes eh, para que esa vegetación se pueda mantener, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque se llega a reincorporar de lo que ellos mismos producen, ¿sí? Vuelvo y repito, por ejemplo, el suelo puede ser bastante tóxico en la selva pluvial tropical por altos contenidos férricos. Y ustedes cuando vayan, ustedes miren el color de las rocas, ¿no? Son rojizas, amarillentas. Y eso quiere decir un alto contenido de hierro férrico. Y los suelos son de color rojizo y son de tipo arcilla, francos, eh, con marrones arcillosos, ¿sí? Entonces, de color marrón. Ya más adelante les explicaré algunos elementos que se deben de tener en cuenta, pero eso nos lleva a determinar que en esencia la vegetación de ahí puede soportar esos elementos, ¿no? Miren que para poder generar un tipo de cultivo en la zona de pluvial tropical,
cultivo que nosotros determinamos como el cultivo caña, de clima templado, cálido, caña, maíz, eh, eh, yuca, otras especies. Bueno, la yuca se produce naturalmente y mandioca, que le dicen allá. Sí, pero lo que es introducido, ¿sí? Necesita readaptación de suelo, o sea, ese suelo debe de estabilizarse, ¿no? ¿Y cómo lo estabilizan los campesinos? Echándole cal o haciendo incendios para que puedan, para que la acidez se estabilice y también reincorporan una serie de nutrientes, ¿no? Que haya fósforo y nitrógeno disponible, que eso es lo que determina el crecimiento de las plantas. Pues. Pero miren que en esencia la vegetación de selva pluvial no necesita eso. ¿no? No necesita esa interacción. Con lo que tiene, y estando dentro de ese rango de tolerancia, puede sobrevivir, ¿no? Y de eso depende su supervivencia. Bueno, entonces con esta gráfica, pues terminamos. Ese rango de tolerancia, al permitir ese crecimiento, pues determina que ellos se van a reproducir, ¿sí? Se van a reproducir como especie, ¿no? Teniendo presente que generan una serie de regulaciones para esa reproducción. Entonces, se van a reproducir en ciertas condiciones, teniendo espacio, ¿sí? Teniendo unos elementos que limitan para que no se conviertan en depredadores ellos mismos y teniendo unas condiciones también espaciales que les permitan que, mantener el género, ¿no? De la especiación dentro del lugar. Entonces, a eso se le denomina el rango de tolerancia, ¿no? Miren que vamos desde ese principio, que es la tolerancia, ¿no? Estar dentro de un ambiente que tenga unas condiciones para determinar a partir de ello su reproducción, ¿no? Entonces, disponibilidad de recursos que pueden, pues, mantener y sobrevivir, ¿no? Y a eso, pues, lo que nosotros le denominamos nicho ecológico de la especie, ¿no? El espacio multidimensional donde se puede mantener una población. Claro, y ahí es donde la vegetación de selva pluvial pues puede mantenerse, puede establecerse y puede proyectarse a ese futuro, ¿no? A esa parte del futuro. Eh, entonces, teniendo presente eso, pues nosotros es lo que equivaldría a decir mantenimiento de la especie vegetal, ¿no? Y el mantenimiento de la especie vegetal es mantener un nicho ecológico estable.